Bueno, bendiciones para todos. Estamos una vez más reunidos, iniciando esta semana en la presencia de Dios. La semana inicia el primer día de la semana, es domingo, la iniciamos ayer, pero hoy es el primer día hábil. Así que qué bueno que nosotros podamos hoy estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Para mis seguidores en TikTok, este no es un espacio para hacer discusiones, ni polémicas, ni subir personas a tratar temas y abrir un diálogo respecto a lo que queramos comentar, sino que este es un espacio más bien para centrarnos en un mensaje del Evangelio y partimos que todas las personas que se nos unen son personas que están de acuerdo con la doctrina cristiana. Así que este es más bien un tiempo de meditación donde invitamos, Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Donde invitamos a todo el mundo a llegar con su Biblia en la mano o, si es posible, utilizar el Google y escribir el texto bíblico y estar atentos entonces a la meditación del día. Saludamos en nuestra videollamada a Vicky, a Lisette, a Flor Dalila, a Arledis, a Águeda. Saludamos a todos los que vayan llegando. Acaba de llegar también eh, Marta Gómez. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, iniciamos entonces, ya estamos grabando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por este día tan especial que nos regalas, por este inicio de semana. Gracias por la fe que nos asiste para estar a esta hora del día temprana delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esa motivación que tu Espíritu da al nuestro para buscar tu gloria, para buscar tu mensaje, ese alimento espiritual que necesitamos cada día y que es vital para que nosotros podamos mantenernos firmes frente a las vicisitudes que nos presenta lo cotidiano de la vida y también frente a las acechanzas de quien quiere robarnos la paz y quien quiere robarnos la vida eterna. Gracias, amado Dios, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, estamos esta mañana dispuestos a continuar una serie de reflexiones que iniciamos desde la semana anterior y hoy el tema es la bondad. Es un tema que casi no se toca en los discursos de crecimiento cristiano. Quizás se toca tangencialmente. En la vida cristiana, a veces la bondad parece ser que es algo que ya se da por entendido, algo que ya tenemos todos muy claro y que estamos muy orientados a ser bondadosos. Pero miremos hoy qué es lo que Dios nos dice acerca de este tema. Empecemos entonces con el texto bíblico de hoy. Hoy vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, en el versículo 3 en adelante. Y dice así, lo voy a leer para todos, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecedores y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ok. Dice el apóstol Pablo a Tito que le recuerde a la comunidad cristiana que Tito lideraba, que también todos, y él se incluye, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios,
desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era la condición del ser humano. Y allí se incluye también Pablo, ¿no? Y creo que a pesar de que ha pasado tanto tiempo y a pesar de que se ha estado predicando el Evangelio por tantos siglos después de la muerte de Cristo, la condición del hombre no ha cambiado, sigue siendo la misma. Esta descripción que hace el apóstol Pablo de lo que eran hace 2000 años los seres humanos, que eran objeto de la predicación del Evangelio, en nada difiere de lo que hoy podemos decir que es la naturaleza humana. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿qué está pasando? Porque Pablo le está escribiendo a Tito y le está escribiendo, recuérdales que nosotros también en otro tiempo éramos necios, éramos. Pablo parte del hecho de que la comunidad cristiana que está pastoreando Tito, incluyéndose él y los demás apóstoles, habían sufrido una especie de metamorfosis, una transformación. Conocieron el Evangelio de Cristo Jesús, que lo describe Pablo aquí como se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. La bondad de Cristo. Fue la bondad de Cristo la que se manifestó en todas estas personas que tenían estas conductas que acaba de describir Pablo. La bondad y el amor de Dios fue lo que hizo posible que Pablo hablara en pasado. Éramos. Para él, la comunidad cristiana ya no tenía esos rasgos en su personalidad y en su carácter. Para él, la predicación del Evangelio había surtido un efecto importante en la vida de estas personas. Ellos estaban siendo objeto de la bondad y el amor de Dios. Ellos estaban recibiendo esa bondad de Dios que podemos traducir en ese mensaje de amor que renueva, que cambia, en ese mensaje de amor que hace posible que el hombre deje de vivir esa vida que acaba de describir el apóstol Pablo y empieza a vivir una vida nueva. Siempre tenemos frente a nosotros, cuando nos acercamos a la verdad fundamental del Evangelio, es una propuesta para nacer de nuevo, para dejar las cosas viejas atrás y nacer de nuevo. Pero vemos en la práctica que han pasado, como les decía hace un segundo, más de 2000 años. Y entonces no tenemos esos cambios evidentes en la iglesia. Vemos que la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y voy a volver a leer la lista que propone el apóstol Pablo para que reflexionemos. Dice, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nada ha cambiado en la naturaleza humana. Si nos ponemos nosotros a mirar el carácter de los individuos que se congregan en las diferentes iglesias, vemos que muchas de estas expresiones del apóstol todavía forman parte de sus conductas. Bueno, entendemos que son conductas que están en proceso de regeneración, que están en proceso de cambio, pero entendemos también que hay conductas, hay modelos de desaprensión y aprehensión de nuevos valores, de nuevos aspectos de nuestra conducta, de nuestro comportamiento cotidiano, que no demoran tanto tiempo para cambiar. No son procesos de años, no son procesos ni deben ser procesos de 7, 8, 10 años.
y se volvió en las comunidades cristianas una excusa común encontrar es que somos humanos, errar es humano y estamos en proceso de cambio. Dios es el que está haciendo la obra. Y hay una mala concepción de la gracia divina en el sentido de que es Dios el que va a obrar la transformación del ser sin que el ser haga nada por conseguir esa transformación. Pienso que esta lectura del Evangelio tan romántica y tan particular, donde excluye la voluntad humana, es satánica definitivamente. Cuando usted tiene una conducta equivocada, lesiva respecto a su pareja, respecto a usted mismo, hablemos de una conducta de un mal hábito alimenticio, y el médico le dice, si usted sigue haciendo eso, usted va a derivar en una enfermedad X o Y. Usted deja de hacerlo inmediatamente. Algunas personas luchan dejando conductas habituales como el fumar cigarrillo o tomar licor, pero para otras personas esa toma de conciencia es mucho más concreta, más real en sus vidas y dejan de hacerlo sin mucho problema. ¿En qué depende o de qué depende que nosotros aceptemos cambiar nuestra conducta en términos de tiempo cortos o inmediatamente? ¿Qué es lo que hace que el ser humano tome esa decisión radical y cambie? Pues definitivamente el interés personal por lograr un beneficio. Si yo sé que fumar me está afectando de tal manera que ya tengo síntomas de enfermedades graves, pues yo dejo de hacerlo. Lucho con eso, trato de no hacerlo más. O comer algo que a ti te hace daño. Hay personas que no toleran ciertos alimentos porque les produce gastritis, se les infla el estómago, perdón la expresión, y pasan el día bastante mal. Entonces no toman leche con lactosa, no hacen la ingesta de ciertos alimentos que les hace daño porque no quieren tener un día mal, no quieren tener un día pesados, no quieren tener un día con el estómago lleno de gases, incomodados e incomodando a los demás. Bueno, pienso que cada uno de nosotros le da el valor adecuado al motivo para cambiar su conducta. Pablo nos dice que salir de esa forma de vida se llama salvación. Él dice, aborrecibles y odiándonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él nos salvó. Aquí tenemos entonces una expresión del apóstol que nos dice que Jesús tuvo a bien tener para nosotros una manifestación de bondad y de amor que derivó en nuestra salvación. Ya lo que hay que pensar en este momento es qué significa entonces la salvación para mí. Para el que no toma leche con lactosa, significa no tener gastritis. Para el que, qué sé yo, para el que no se aplica penicilina porque es alérgico a la penicilina, significa no tener una reacción alérgica y no tener una incomodidad de ronchas y bueno, cosas que produce tener una sustancia química en el cuerpo que el cuerpo no absorbe. Para ti, ¿qué significa? Y para mí, ¿qué significa la salvación? En realidad, yo creo que eso hay que meditarlo seriamente porque éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborreciéndonos,
y siendo aborrecibles unos para con otros. Yo no sé nosotros hasta dónde hemos logrado dimensionar esa conducta como algo realmente lesivo, como algo realmente dañino para nosotros, que no queremos ser así, que no queremos continuar siendo así. Hasta dónde nosotros hemos dimensionado la naturaleza nuestra pecaminosa como algo realmente detestable, algo vergonzoso de lo cual debemos despojarnos en cuanto sea posible. ¿A quién de ustedes le da vergüenza que la sociedad se dé cuenta que son envidiosos? ¿A quién de ustedes le da vergüenza que la sociedad se dé cuenta que tienen una vida lujuriosa? ¿A quién de ustedes le da vergüenza que la sociedad advierta que ustedes son chismosos, que son necios, llevados de su parecer, egoístas, ególatras, siendo detestables, aborrecibles, como dice el apóstol? ¿Quién tiene un jefe que es aborrecible? ¿Quién tiene un compañero de trabajo que es aborrecible? Qué pereza con esa persona. ¿Y hasta dónde a esa persona le da vergüenza ser tildado de esa manera? O a usted y a mí. Al contrario, nos llenamos de orgullo y decimos, pues yo soy así, los demás de malas. No, si nadie quiere conmigo de esa manera, pues yo no tengo la culpa, yo soy así, el que le guste conmigo así está bien y el que no, no. Pero no nos avergüenza. Tenemos una conciencia completamente apartada de lo que es la vida de Dios. Y hemos adoptado una forma de ser en nuestra relación con Dios bastante hipócrita, quizá avalada por la enseñanza de la iglesia, donde nos ha enseñado que nosotros podemos hacer obras de caridad, hacer cosas buenas para que Dios nos recompense con la vida eterna, la salvación. ¿Qué cosa buena hay en el corazón del hombre que pueda hacer para Dios? Pregunto yo. La Escritura nos dice que sin Cristo nada podemos hacer. Aquí nos está diciendo Pablo, le está diciendo a Tito que le recuerde a la iglesia que Cristo Jesús nos salvó por las obras de justicia, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que si a ti te parece que dar limosna es una obra de justicia, tratar bien o dar o cederle el puesto a una persona en el metro, eso es ser bondadoso. No, eso es simplemente ser educado, tener sentido común, ser solidario. Pero no confundamos la bondad con la empatía, por decir alguna cosa, porque somos empáticos con quienes queremos ser empáticos, pero la bondad que propone el Evangelio no tiene límite ni debe tener acepción de personas. En definitiva, la bondad con la cual yo miro las circunstancias del prójimo debe ser una expresión de mi corazón después de valorar lo que Dios hizo conmigo. Yo siento bondad por aquel que odia, por aquel que tiene envidia, por aquel que es arrogante, por aquel que es jactancioso, vanidoso, egoísta, y siento bondad por él porque veo en él lo que fue mi conducta pasada, lo que yo también era, lo que Dios hizo en mi vida hoy me permite ver con bondad a la otra persona que no tiene idea de lo feo que se ve, de lo horrible que se ve, de lo despreciable que es a los ojos de la humanidad. En esa vida de pecado, en esa vida de diversos placeres,
en esa vida de malicia, de envidia, en esa vida que nosotros llevábamos antes, no éramos nada agradables para nadie, absolutamente para nadie. Las personas que más dicen o decían querernos o afirman que nos quieren, en esta vida pasada estoy hablando de nuestra mamá, de nuestros hermanos, quizá de nuestro cónyuge. Muchas veces nos dijeron, no nos gusta esto de ti. Aún los que más nos querían nos decían a nosotros lo detestables y lo mal que nos veíamos y nos proyectábamos hacia los demás. Y la respuesta nuestra siempre fue egoísta. La respuesta nuestra fue, yo soy así. Eso soy yo. Yo no voy a cambiar porque los demás digan. Yo no soy una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Hoy quiero que reconozcamos que el único ser que nos vio con bondad, siendo lo que éramos antes de conocer a Cristo, fue precisamente la persona de Cristo. El único que nos vio sin criticarnos, el único que nos vio con un corazón bondadoso, que nos extendió la mano, el único que nos aceptó tal cual como éramos y nos amó hasta el fin de su vida en la cruz. El único que realmente y de una manera sincera se acercó a tu vida y con mucho amor, mucha prudencia, mucho tacto, te dijo, no seas más esclavo de ti mismo, no seas más esclavo del pecado, no seas más esclavo de esas actitudes y de esas conductas lesivas para ti y para los demás. Estás viviendo un infierno, te has granjeado una vida difícil, te has granjeado una vida muy adversa, circunstancias muy adversas por tu propia forma de ser. Has cerrado muchas puertas en tu vida por eso. Quiero darte la mano, quiero mostrarte que tú eres bueno. Y ojo con eso. Quiero mostrarte lo bueno que Dios te hizo. Quiero ayudarte a potenciar y a descubrir en ti esa maravilla creacional que el Padre te dio, que Él diseñó. Quiero decirte que tú eres a los ojos de Dios algo completamente diferente a lo que el diablo ha plasmado con el pecado en tu corazón. Dios no ha perdido la perspectiva en tu vida. Dios no ha dejado de mirarte como un proyecto de la divinidad. Dios sigue confiando en ti. Él sí cree en ti y cree tanto que murió en la cruz por ti. Te da la oportunidad de conocer su mensaje de amor, de aceptar la persona de Cristo dentro de ti, darte cuenta de la diferencia que hay al tener a Cristo en tu corazón y al vivir en la raíz del pecado, en el meollo del pecado y de las consecuencias que esto trae a nuestra vida. Cristo Jesús está allí con mucho amor. Esa es la bondad de Dios. Y si tú fuiste renacido de nuevo, si tú realmente comprendiste de qué manera Dios bondadosamente y con mucho amor se acercó a tu vida, ¿quién eres tú para seguir mirando con desdén la conducta del prójimo? ¿Con qué derecho estás juzgando con ahínco, con celo, con rabia, con rencor muchas veces la conducta de los demás? ¿Con qué derecho tratas tú de criticar y normar la vida del otro? Jesús, hablándole a los fariseos de su época, les decía, hipócritas, ¿por qué tratan de mirar en la paja que hay en el ojo
del prójimo y no advierten la viga que tienen ustedes en sus propios ojos. La bondad de Dios nos hace mirar al prójimo desde la perspectiva de la salvación. Mirar al prójimo con amor significa desear para él la salvación. Pero una persona orgullosa, llena de su arrogancia, llena de su forma de ser, contraria a lo que espera la sociedad, ver una persona llena de pecado, eh, con todo tipo de malicia, de envidia, de rencor en su corazón, no debe despertar en nosotros algo diferente a bondad, mirarlo con bondad y con misericordia, porque así era yo antes de recibir el amor de Cristo. Tú eres bondadoso desde la perspectiva divina, no porque das limosna, no porque cedes el puesto en el metro, en el bus o qué sé yo, no porque tú eres respetuoso de los demás, no porque tú eres prudente y amable. Esas son otras cosas. La bondad de Dios en el carácter cristiano es una orientación permanente a tenderle la mano a todo individuo, sin distingo de color, raza o género, porque Dios tiene para él un plan especial. Dios le amó. Fue un proyecto de Dios antes de traerlo a este mundo. Un proyecto fallido si tú no le extiendes la mano. Un proyecto fallido si tú no le hablas del amor de Cristo. ¿Cuánto necesitamos nosotros que alguien en nuestras circunstancias nos extienda una mano bondadosa y nos saque de los proyectos fallidos en los que estamos empecinados en llevar a cabo, aún conociendo a Dios? Porque no hemos podido todavía comprender que somos aborrecibles, que nos hacemos cada día aborrecibles delante de Dios, solo que estamos frente a un Dios perfecto que no puede aborrecer porque no está en su naturaleza hacerlo. Estamos frente a un Dios que no puede odiar porque no está en su naturaleza hacerlo. En su naturaleza no está el castigo ni la reprensión. En su naturaleza tampoco está el juicio, que ha propuesto una expresión del evangelio equivocada, donde proponen un intercambio. Yo hago cosas buenas y Dios me bendice, sin juzgar mi vida. No, eso es satánico. Simplemente Dios no lo hace porque no está en su naturaleza hacerlo. Él sujetó su juicio a una medida de tiempo. Y esa medida de tiempo está caminando como un taxímetro en tu experiencia personal y en la mía. No sabemos cuándo termine, pero cuando termine, llegó el momento del juicio. Un Dios que te ama mientras tú puedas descubrir ese amor y vivirlo. Un Dios que te da las oportunidades que tú necesitas, las que tú necesites, mientras tú puedas comprender con vergüenza que tu naturaleza y tu condición humana es vergonzosa ante tus propios ojos, ante los ojos de los demás. Aprovechemos esta dispensación de gracia mientras podamos. Con razón la Escritura nos dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Encontremos hoy ese significado profundo de lo que significa la bondad de Dios. ¿Qué ha significado la bondad de Dios y su salvación para ti en tus años de vida cristiana? ¿De qué ha servido el Evangelio? ¿De qué ha servido el mensaje de Cristo? ¿Realmente sí lo has entendido? ¿O estás satisfecho con las recomendaciones de cada 8 días
de los diferentes pastores, sacerdotes o ministros que hacen unas abstracciones psicológicas, sociológicas, filosóficas de lo que debería ser el evangelio, pero no hay vida en sus palabras. No hay mensajes de confrontación amorosa. Son mensajes que no cambian, te invitan a ser buena persona. Yo veo las alocuciones de los líderes religiosos en los medios de comunicación en las mañanas, a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana están hablando de la tarea del día, del propósito del día, de ser buena gente y te invitan con consejitos a ser buena persona, pero en el fondo todo va a depender de ti, no depende de Cristo, no depende del amor de Cristo en ti, no depende de una relación personal con Dios, no es el fruto de la santidad. Estemos hoy pendientes de agradar a Dios, de mirar a Dios con sinceridad. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre el sentido profundo de la bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Qué ha sido la bondad de Dios? Yo te aseguro, hermano, que si tú no has podido mirar con bondad la situación de tu prójimo, es porque todavía no has podido comprender la bondad de Cristo en tu propia experiencia. Que este llamado de atención hoy nos haga meditar profundamente en la propuesta del Evangelio, en la propuesta de amor de Cristo, en lo que éramos antes y lo que Dios quiere hacer de nosotros. La parábola del Hijo Pródigo nos habla de una persona que comprendió esto, utilizó mal la riqueza de su padre y un día dijo: voy a llegar de nuevo a la casa de mi padre y voy a servirle como cualquiera de sus empleados. Y encontró un padre amoroso, un padre que no le recriminó haber tirado su fortuna, ni haber puesto el apellido ni el honor de la familia en el piso. Lo recibió con amor, lo abrazó, no lo censuró, le puso un anillo en su dedo, le devolvió su dignidad y le puso un manto de nuevo, un manto blanco, una capa digna de un hijo suyo. Hizo una fiesta. El cielo quiere celebrar hoy tu conversión. El cielo quiere celebrar hoy que tú comprendiste lo que significa la bondad de Dios. El cielo quiere celebrar hoy que tú aprendas a mirarte a ti mismo y a mirar a tu prójimo con bondad desde la perspectiva de Dios. Que lejos de ti un sentimiento de reproche, de odio, un sentimiento de crítica, un sentimiento de desagrado, de rencor inclusive, cuando ves una conducta errada en otra persona, que al contrario, entre más peque, entre más desagradable sea su actitud, mayor sea tu bondad en tu corazón, porque por él murió Cristo. Y así éramos nosotros, antes de ser cambiados, antes de ser transformados, antes de ser invitados a ser hijos del Rey, príncipes del cielo en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día por esta reflexión. Gracias por esta amonestación de tu Espíritu. Gracias porque siempre lo haces con amor. Exaltamos el ministerio de Cristo en nuestro corazón. Con humildad te pedimos que nos enseñes a comprender profundamente esto que nos acabas de decir. Que entendamos desde tu bondad, desde tu amor, el proceso salvífico que estás operando en nuestras vidas. Te amamos, amado Dios. No hay palabras para definir tu bondad. No hay palabras para definir tu carácter santo, la inmensidad de tu amor.
No merecemos, oh Dios, ser tratados como nos tratas. Y perdona nuestra iniquidad cuando después de tener una relación contigo nos convertimos en verdugos de los demás. No hemos comprendido tu mensaje. Todavía obramos bajo la naturaleza diabólica del pecado. Separa nuestro corazón, Señor. Divide. Que tu palabra venga hasta lo más profundo de nosotros y obre el cambio que necesitamos. Para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Dios les bendiga. Un buen día para todos. Estamos en contacto. Bendiciones.